Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su espacio Hablemos de Derecho. El día de hoy nos encontramos de nueva cuenta reunidos con una persona que tiene una trayectoria destacada dentro del mundo de Derecho. Nos encontramos con la licenciada Zulema García Aude. Licenciada, bienvenida. Gracias por la invitación, estoy muy honrada de ello, gracias. No, gracias a usted. Déjenme compartirles que la licenciada es jueza en materia penal, en materia de ejecución. Ella tiene ya 13 años con trayectoria siendo titular del juzgado. Así es. Vamos a hablar, licenciada, sobre su trayectoria un poco, pero antes de llegar a este punto de su rol como jueza, me gustaría que nos platicara por qué decidió estudiar Derecho. Decidí estudiar Derecho de una manera muy peculiar, me llegó la decisión cuando yo estudié en la Prepa 2030, entonces en el, ¿qué será?, quinto semestre nos dieron la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Okay. En ese entonces así se llamaba la materia. Yo creo que era la única materia de Derecho que teníamos en esa época. Y mi maestro era el licenciado Luis Antonio Torres Cimental. Okay. No sé si lo Sí lo ubicas. conozco. A mí me tocó ya el licenciado Carrasco. Ajá. También tomé esa materia, pero con el licenciado Carrasco. Sí, fue el licenciado Luis Antonio Torres Cimental, el hijo de él, lo conocemos como Tony Torres. Sí. Ajá, fue mi compañero incluso también de la universidad y pues obvio de la prepa también. Entonces me encantó la clase con el licenciado Torres Cimental. Sí. Muy estricto, pero la manera en que él transmitía su amor por el derecho me lo transmitió y me enamoré de la carrera, y desde entonces tenía fija mi visión de que yo quería estudiar Derecho. Muy bien. A raíz de eso decidí. ¿Abogados en la familia? ¿Algo? Ningún abogado. De hecho, yo en mi familia, pues mi papá, mi mamá, tengo 2 hermanas y yo, sí. Es mi familia directa. Fui la primera en tener una carrera y mi elección fue por el Derecho. ¿Qué le dijeron sus papás cuando escogió Derecho? Pues en principio mi papá, ¿está segura, mija? Porque yo la verdad es que así muy valiente no soy. Entonces yo creo que le pareció extraño que me decidiera por esa carrera, pero me vio tan convencida que no dudó en apoyarme. Hubiera sido la carrera que hubiera elegido, igual me hubiera apoyado. Qué bueno. Bueno, yo difiero en cuanto a que no es valiente, se requiere valor para tomar ese camino y abrir ese camino sola, sobre todo. Sí, muchas veces no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer. De hecho, es lo que me ha quedado claro en todo este camino que me ha tocado recorrer. Porque, pues, de hecho, inicié yo en el sistema tradicional, porque si tengo, como bien mencionaron, eran 13 años como juez, sí. Pero tengo 26 años en el Poder Judicial, entonces a mí me tocó el sistema tradicional. Sí. Ese sistema por expedientes, que todas las audiencias se desahogaban con la secretaria de acuerdos, con la escribiente ahí en el escritorio, no había sala de audiencias, la jueza estaba en su privado observando nada más que se llevara a cabo la audiencia bien, sí. Y le tocaba resolver en sigilo, incluso en su despacho, y hasta ahí, ¿no? Entonces, en esa época desarrollé la mayor parte de los años de mi carrera en el sistema tradicional, sí. Bajo esa premisa de estar con el papel, con el libro. De coser incluso, exactamente, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces, eso da mucha seguridad. Sí. Da mucha seguridad de buscar un código, cualquier cosa que necesites para tu resolución, sin que nadie te vea, sin que nadie, ¿no? Sí. Entonces, cuando viene este cambio, es cuando surge el temor, ¿seré capaz de sacarlo adelante? El reto. Claro. Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención, que digo, bueno, siempre puedo ser una persona tal vez temerosa de hacer las cosas, sí. Lo importante es que nunca dejo de hacerlas. Y es cuando pasa la situación y logro las cosas, y siento que es cuando crezco como persona. Claro. Entonces, eso es lo que yo recomiendo a la gente. Que no se dejen vencer por el miedo. Exactamente. Fíjese, toca algo importante, y nos decía Paola antes de empezar que es bueno escucharlo de usted. Todos tenemos miedo, todos tenemos miedo. A mí los jóvenes me suelen preguntar si no me da miedo una audiencia, o mis compañeros me preguntan, porque de pronto me dicen, ve tú a la audiencia, porque tú no te asustas, o esto es algo nuevo, no sabemos cómo ve tú. Y yo siempre les digo, yo también tengo miedo. Todos los días tengo miedo de equivocarme. Así es. La cosa está
el no dejar que el miedo nos venza, en Así siempre es. superarlo e intentar las cosas, porque si nos quedamos con el miedo, ahí es donde no crecemos, ahí es donde nos estancamos, entonces pues hay que ir a tratar de lograr Sí, lo que queremos. desde luego. Lic, ¿cómo era la licenciada Zulema de estudiante? De estudiante. ¿Cómo le fue? ¿Estudió en la UASH? Estudié en la UASH, Platíqueme, sí, ¿cómo le gracias fue? a mi papá y a mis padres por su esfuerzo, ¿verdad? Pude hacer estudiambre, como lo decíamos Sí, en ese entonces. todos los foráneos, ¿verdad? Sí, definitivamente, perdiéndonos en los camiones y etcétera, durmiéndonos en los regresos a Delicias, sí. Esas historias que tanto se cuentan. Muy soñadora y me sorprendo ahora logrando ese sueño precisamente que luego nunca se imagina uno que puede ser capaz de lograrlo y la vida te va llevando a situaciones, a personas, claro. y pues con tu esfuerzo y dedicación también, ¿verdad? Y vas logrando los objetivos. Platicaba hace unos días con el licenciado Rocha, que lo conoce usted, es defensor. Sí, claro. Algo bien particular, él me decía que cuando fue estudiante tuvo que trabajar y que eso le cambió la perspectiva. Y yo le decía, yo no trabajé propiamente cuando estudié, pero era la primera vez que salía de casa. Claro, y le dije reto. yo, fue un reto. Así Para es. mí el reto no fue académico, sino fue dejar mi casa. ¿Cómo le fue a usted en eso? Algo parecido, sin embargo, en la época en que yo fui estudiante en la UASH se caracterizaba porque la mayoría de los alumnos ya trabajaban. Sí. O sea, yo iba con mi pantalón de mezclilla y mis playeras de estudiante a tomar mis clases y de repente veía a mis compañeras con su traje sastre porque de ahí se iban al Poder Judicial, al despacho donde auxiliaban, sí. Iban a ver las listas nada más a los juzgados, era sí. Típico que era la función que les asignaban en ese entonces, ¿verdad? A los que eran estudiantes. Pero para mí era, wow, ya trabaja en un juzgado y yo me sentía incluso mal porque claro. Decía, ¿qué va a ser de mí? Yo no tengo esa experiencia y apenas está en primer semestre, cuestiones así. Luego el reto al terminar la carrera, claro. Conseguir trabajo, ¿qué voy a hacer? Foránea, no conozco a nadie, no tengo familia de abogados. Muchos partían de que vengo de la familia tal, mi tío tiene un despacho, voy a practicar ahí. Eso provoca mucho temor y mucho estrés. Te sientes en desventaja. Fíjese, déjeme le comparto. Y les prometo que no estuvo planeado. El día de ayer estuve en la Facultad de Derecho. Tuve que ir a atender un asunto y llegué a la facultad. Y en la facultad me topé a una exalumna, Arlet. Usted está describiendo el sentimiento que Arlet tiene hoy. Arlet es una joven de Delicias y Arlet me platicaba que ve cómo sus compañeros empiezan a tener oportunidades y ella no. Y Arlet, usted sabe lo que piensa usted de Arlet, es una persona muy capaz y estoy seguro que ella va a tener éxito en el futuro. Pero describe eso que usted me está platicando. Sí. O sea, qué padre. Es muy peculiar, es un sentimiento difícil, sí. Pero ocurre. Ocurre y, o sea, qué padre que usted no lo platique porque usted hoy jueza puede decir, yo también experimenté esas dudas que los jóvenes sienten y que es natural. Que se sienten que no van a poder. Sí, es muy difícil. Sin embargo, como comento, sigue en pie los sueños y hay que ir por ellos y tomar las oportunidades. Claro. Lic, cuénteme, nos decía esta parte en la cual usted tiene que salir y buscar trabajo y enfrentarse ahora sí que a la vida laboral. ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo llegó al Poder Judicial? ¿Cuál fue su primer trabajo en esto? Platíquenos. El licenciado Pablo Zapata. Okay. En la universidad, en mi época, me dio clases, tuve la oportunidad de que me diera clases y él en ese entonces era magistrado en el Poder Judicial. Entonces, todo surgió también de una manera muy, lo que es la vida, ¿verdad? Por eso digo, a veces el destino también te ayuda muchísimo y en mi caso así ocurrió. Yo tengo una amiga que hasta la fecha es mi amiga, una amiga muy querida de Camargo, Judith Rodríguez, le mando un saludo, donde quiera que se encuentre, es mi amiga hasta el día de hoy, ella vive aún en Camargo, es originaria de ahí. Ella tiene un carácter muy peculiar, es muy alegre y le cae bien a todo mundo. Entonces, el licenciado Zapata no fue la excepción. Okay. Entonces, la ubicaba perfecto y yo me la pasaba con ella en la universidad. Entonces, recuerdo un día que salimos de clase y llegó y nos comentó, ¿ustedes ya saben dónde van a hacer su servicio social? No, pues no, licenciado, pues lo que comento, no teníamos ni idea, no conocemos a nadie, menos en Ciudad Chihuahua, ya estábamos con esa angustia. Pues miren, yo estoy en la sala civil,
¿qué les parece? Si gustan, ahí las puedo recibir y ahí hacen su servicio social. No, pues por supuesto que sí. Y ahí inició el servicio social que hice con el licenciado Zapata. De ahí, un día después de que pasó tiempo, nos comentó, necesito su apoyo, primero moral. Parece ser que yo puedo ser postulado a ser presidente del tribunal. Si lo logro, cuenten con mi apoyo, pero por favor apóyenme moralmente, échenme porras. Y nosotros en nuestra inmadurez a lo mejor de la edad, pues no dimensionábamos lo que significaba ser presidente del tribunal, ¿verdad? Como gracias a Dios, afortunadamente, el licenciado logró ser presidente del tribunal y nos comentó, ¿se acuerdan que les dije que me echaran porras? Pues les agradezco porque funcionó, ya sean las porras, las oraciones, lo que haya sido, ¿verdad? En su momento, el caso es que el licenciado llegó a ser presidente del tribunal y nos dijo que en la primera oportunidad que él tuviera, iba a intentar darnos trabajo dentro del Poder Judicial. Y ocurrió tal cual. Y afortunadamente entré al tribunal por esa razón. O sea, totalmente orgánico, totalmente fuera de mi... Ni siquiera fue una solicitud de mi parte. Ni siquiera lo buscaba. Ni siquiera lo buscaba, no me imaginaba. Es más, no me sentía ni capaz de realizarlo, vaya. Porque pues yo acababa de terminar la carrera, total. Se dio y entré a la central de actuarios, junto con mi compañera. Las dos entramos, en ese entonces se les llamaba oficiales notificadores. Era la central de actuarios y de oficiales notificadores en el Distrito Morelos, en la ciudad de Chihuahua. Sí. Ahí es donde inicié. ¿Y cómo vuelve a Delicias? Vuelvo a Delicias por motivos 100% personales. Me dieron el anillo de compromiso. Ah, ok, el amor. El amor. Me dieron el anillo de compromiso y ahora sí que era forzoso buscar tener mi residencia en Delicias. Sí. Y empecé a buscar la oportunidad. En ese entonces se usaban mucho las permutas. Es decir, había gente trabajando en los juzgados o en el Poder Judicial en la ciudad de Delicias que viajaba, iba y venía, porque originarios sí vivían en Chihuahua y también tenían la necesidad tal vez ya de regresar a Chihuahua, y ahí es donde se da la oportunidad con una compañera. Sí. Ella era secretaria en el juzgado segundo penal en ese entonces aquí en Delicias. La titular era la licenciada María Guadalupe Hernández Lozano, no sé si... No me tocó, ya no me tocó a mí. Ella también le mando muchos saludos porque ella ahora sí que todo lo que le ha aprendido es a ella. Es a ella. Y se logró el cambio, me regresé a Delicias, pero volvemos a lo mismo. La licenciada que me hizo la permuta, su cargo era de secretaria de juzgado y yo era actuaria. Y yo le comentaba, pero tú vas a cambiarme por un puesto inferior. Más bajo. Así es. Y me dijo, no importa, a mí lo que me interesa es regresarme a Chihuahua. Entonces dije, destino otra vez a mi favor. Entonces, así fue como regresé en un puesto mejor. Eso ya no sé si es suerte, si es Dios, qué es, pero eso sí es sorprendente. Es sorprendente, ¿verdad? Entonces, pues muy agradecida con las oportunidades. Y fueron 8 años los que duré de secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo Penal del Sistema Tradicional en ese entonces con la licenciada Hernández. Hasta luego su nombramiento como jueza. Así es. Antes de que me platique su experiencia como jueza, yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo es ser juez? ¿Cómo se siente ser juez? ¿Qué responsabilidad siente? ¿Cómo es su día a día? Cuénteme. Es una gran responsabilidad porque no nada más tengo la función de administrar justicia que se pone a mi conocimiento, ¿verdad? Pero pues tengo todo un juzgado que administrar porque contrario a lo que pasa con los jueces de control y enjuiciamiento, quienes únicamente tienen la función jurisdiccional porque hay una administración que lleva todo el proceso, administrativo, y ellos se encargan exclusivamente de lo jurisdiccional, ¿verdad? En mi caso no, en mi caso tengo que estar al pendiente del personal, está a mi cargo. En sí la administración de lo que es el juzgado de ejecución, aunque comparto el espacio con la administración de los juzgados de control y enjuiciamiento, en realidad en la administración sí estoy separada de esa situación. O sea que además de la responsabilidad de las audiencias, todo lo operativo lo recae sobre usted. Así es. Entonces rindo cuentas también en el sentido administrativo, tengo la doble función.
Eso no sabía yo. Yo pensé Así que es. todos dependían de la administración del tribunal y Sí ya. hay la propuesta por parte del tribunal de realizar eso, o sea, de unificarnos. Sí. Sin embargo, por unas cuestiones u otras no se ha concluido esa situación. Esa situación. Ok. Nos platicaba hace un momento que le tocó dar este cambio brusco del sistema tradicional al sistema acusatorio. En su caso, ¿cómo experimentó ese cambio? ¿Qué retos se enfrentó en ese entonces, Lick? En ese entonces mi principal reto era el temor, volvemos al punto, de las audiencias. Sí. Sí, definitivamente. Siempre existe ese temor de no ser lo suficientemente buena, porque nadie nos enseñó a llevarlas a cabo. Fue un cambio que se hizo y cada quien con lo que tenía y con sus habilidades pudo desarrollarse en el tema, Claro. ¿verdad? Entonces, ahorita las nuevas generaciones en las escuelas ya les enseñan la oralidad y les Sí, enseñan hay la materias. simulación de audiencias, ¿verdad? Incluso. Claro. En mi caso no, en mi caso es entra al ruedo y a ver cómo te va, a ver cómo te sale. Y siempre ha sido un reto cada vez que realizo una audiencia. Para mí es como si fuera la primera. Sí, sí. Sí. Los nervios nunca se pierden. Nunca se pierden. Y fíjese, usted mejor que yo lo sabe, la materia de ejecución es una materia quizá la menos explorada en el ramo. Hace unas semanas tuvimos una audiencia, usted recordará, en que teníamos que aplicar el código estatal porque los hechos correspondían a ese, pero tenemos una ley nacional de ejecución penal y además tenemos un código penal que también prevé determinados beneficios. Ya habría que ponderar también cuál les beneficia, si era procedente, ¿verdad? Porque en algunos casos ya no se puede aplicar la estatal y bueno, sí, un sinnúmero de situaciones que... Sí, a mí me supone un reto mayor ese tipo de audiencias, porque si vas a una vinculación a proceso, si vas a un juicio incluso, hay doctrina, hay criterios y acá, establecidos. Sí, aquí todo sigue siendo muy novedoso. Sí. Aquí todavía nos enfrentamos con situaciones que nunca habían ocurrido, entonces hay que pues crear ese criterio. Muchas veces me quedo pensando, ¿será lo correcto? Es lo que yo veo, ¿verdad? Pero no tengo un precedente, no tengo una base en muchas de las ocasiones. Es como muy novedoso y pasan todavía cosas que es la primera vez. Y esta es la primera vez que pasa esto, y esta es la primera vez. Sí, la audiencia de la que platicamos para mí era la primera vez de esa naturaleza. Y hablando de temores, pues vas con el miedo de... ¿Y ahora qué es? En mi lógica, yo decía, es correcta la petición, pero el desconocimiento de un precedente o de que alguien ya me dijo que pasó, no te da esa tranquilidad de saber si lo estás haciendo bien. Sí. Y eso te enfrentas como operador del sistema. Sí. Y en la materia de ejecución se da mucho todavía. No, mucho más. O sea, yo que litigo las otras etapas del proceso, le puedo decir que la de ejecución. Sí. Cuando me vea usted por ahí en su tribunal, es porque precisamente no tenemos un precedente y pues alguien tiene que ir. Y es ese tipo de audiencias a las que voy yo precisamente. Así es, sí. Es ese tipo de audiencia. Lick, hemos platicado de cómo ha llegado hasta este punto en el que es jueza, una jueza a cargo, en funciones actualmente, a cargo de todo un tribunal, por cierto. Si usted me permite, a mi entender, usted representa precisamente eso que debe ser un juez. No solamente una persona preparada, sino ese grado de humanidad, ese grado de tacto con los intervinientes. Que hay que decirlo, no todas las jueces y jueces lo tienen. Usted sí lo tiene. Cuando yo llegué a Delicias, usted ya era jueza. Entonces, para mí que usted esté aquí conmigo hoy, es simplemente estar aquí es un halago para mí. Que usted pueda platicar conmigo. Qué amable. No, el halago es muy recibido con mucho cariño. Muchas gracias. Se lo agradezco. Y lo que quiero que me platique es cómo enfrenta este nuevo reto, la reforma. Usted sabe que soy candidato, sabe que estoy postulado para un juzgado penal. Usted es candidata para continuar en su encargo. Así es. Cuénteme cómo enfrentó este reto. Bueno, lo enfrento desde el sentimiento de querer seguir abonando al sistema, ¿verdad? De que tengan claro que la experiencia no únicamente debe ser reconocida, sino también pues debe ser puesta al servicio de la comunidad, de la sociedad. Y pues
seguir con el compromiso que he realizado mi trabajo hasta ahorita con responsabilidad, con ética y con humanidad, porque si algo me ha dado la materia de ejecución es esa humanidad, el pensar que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y también el pensar que la víctima también debe de ser resarcida una vez que ha sufrido un daño en algún bien, ¿verdad? Y recordemos también que pues es una gran responsabilidad cuando tomas una decisión en cuanto que implique alguna afectación en los bienes más importantes del ser humano, ¿verdad? Claro. Estamos hablando ya no nada más del patrimonio, sino también de los bienes más importantes, la libertad. Después de la vida yo considero que la salud y luego la libertad es el bien más valioso. Entonces está en nuestras manos decidir quién sale antes, quién no, y cómo tomas en cuenta a la víctima y cómo vas a equilibrar esos derechos de ambos. No es sencillo, pero que tengan la convicción de que tengo la experiencia porque no improviso, porque tengo años realizando la función, pero que también soy honesta y quiero la oportunidad de que con este nuevo contexto de darle mayor claridad a lo que hace el Poder Judicial. Que haya mayor claridad de lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿verdad? De rendir cuentas de manera más abierta y transparente a la sociedad. Ese sería mi compromiso ante este nuevo ejercicio que tenemos democrático tan novedoso, ¿verdad? Dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Que es la primera vez que se eligen jueces y magistrados de manera democrática. Algo bueno debe salir de esta reforma. Por supuesto. Hay perfiles muy interesantes y con todo el potencial, como en el caso de usted, licenciado, que tiene toda la experiencia, que lo vemos ahí en los juzgados desarrollando sus habilidades, y eso es lo que yo le apuesto a esto novedoso, que hay mucho que salvar y hay que entrarle con todo. Sí, con el compromiso. Con el compromiso de hacer y dar lo mejor de nosotros. Fíjese, cada vez que he tenido oportunidad de hablar con ustedes, este canal lo creé con la finalidad de platicar con personas con trayectoria. Prácticamente todos son mayores que yo, prácticamente todos tienen más trayectoria que yo, son, como en el caso suyo, personas que admiro, y todos han coincidido en algo. Me hablan no solamente de preparación, sino de vocación. Y es bien interesante cómo ustedes que están en servicio tienen presente la vocación que se requiere. Así es. Y eso se nota y se detecta, licenciado, independientemente de la trayectoria de las personas. Me comenta usted de esa situación. No todo el mundo necesita tener muchos años de experiencia para ser capaz ni tener el perfil. Hay casos como el suyo, le repito, de que se demuestra en las audiencias. Ahí es donde se demuestra la capacidad y la responsabilidad y la honestidad, y nada está oculto, todo en la audiencia fluye y todo ahí se desarrolla de manera clara. Ahí se nota la calidad de cada integrante, de cada interviniente. Claro. Lic, platíqueme, ¿cómo es esta parte? Me llamaba la atención, esta parte en la cual usted decide si le concede la libertad a alguien o no. Nos tocó en esta audiencia, la que ya he citado varias veces, algo que yo no había visto. Cuando usted le dice a la persona que está enfrentando el proceso, le cede la voz, él pide disculpas, no sé si recuerda. Así es. Y de manera espontánea. Y él dice, yo sé que una disculpa no lo arregla, pero quiero pedirte perdón. ¿Qué experiencias ha tenido en este tipo, Lic? Ese tipo de satisfacciones son las que deja la materia de ejecución. Ahí es cuando el lado humano resurge, ¿verdad? Sale. O sea, es muy satisfactorio saber que en algunas ocasiones, no siempre, porque el sistema falla, sabemos, ¿verdad? Quisiéramos que fuera perfecto, no es así. Pero hay ocasiones en que sí, y cuando eso sucede se siente mucha satisfacción. Y sobre todo, pues, hay bienes que nunca van a poder volver a resarcirse de manera completa, como en el caso de homicidios, violaciones, pero hay otros en los que sí, y a veces una disculpa hace la gran diferencia, y creo que en esa audiencia ocurrió de esa manera. Yo creo que la víctima ahí sí sintió genuina esa disculpa. Yo creo que todos. Sí, fue un momento que yo también sentí muy fuerte. Sí, yo creo que todos quedamos sorprendidos de cómo él, de manera espontánea,
le pide disculpas por las agresiones que le había hecho en aquel entonces, y a fin de cuentas pues nos permite como operadores del sistema tener fe en que lo que funciona, que funcione exactamente. Porque cuando son juicios termina una parte contenta porque se le dio la razón, pero la otra no. Sí. Y nunca va a ser un término de satisfacción pleno, ¿verdad? Sí. Aquí apenas inicia, dictándose la sentencia, estamos iniciando el procedimiento de ejecución. Sí. Y cuando llegamos a esta audiencia que usted y yo llevamos a cabo, que compartimos, ahí es donde sí culminó. Sí. Y al culminar con una disculpa y la aceptación por parte de la víctima, yo creo que ahí es cuando ahí ya se cierra el círculo y realmente se terminó de administrar la justicia. Sí, fue una experiencia muy grata, por cierto. Lic, ya están en la recta final de nuestra plática. ¿Qué le puede recomendar usted desde su experiencia, desde su vocación, al estudiante de Derecho? La mayor parte de nuestra audiencia van a ser personas jóvenes que estudian Derecho. Usted sabe lo llamativo que es para ellos. Aquí Paola le dijo qué tan llamativo era poder hablar con usted. ¿Qué recomendación le pudiera dar a usted a este estudiante o a esta persona que está empezando en el mundo del derecho? Que estudien mucho, que se preparen mucho, hay mucha competencia. Siento yo que la juventud actualmente también vienen con todo, están muy preparados, a pesar de que son muy jóvenes, tienen muchos conocimientos. Entonces, primero estudiar. Luego, nunca olvidar la parte humana, también eso es muy importante, no todo es técnico. No irse nada más con que las resoluciones o las audiencias salgan muy bonitas, con palabras muy técnicas, muy aplicado el derecho tal cual viene la ley. Hay que ver, hay que tomar en cuenta siempre al ser humano, hay que recordar que nosotros tratamos con los bienes de otro ser humano, disponemos de su libertad, disponemos de muchas cosas muy valiosas. Entonces nunca separar lo técnico, el derecho con la justicia. Acuérdense que nos dijeron desde que estudiábamos, ¿verdad? Siempre tienes que luchar por el derecho, pero cuando haya un conflicto entre el derecho y la justicia, tienes que velar por la justicia. Y a veces lo olvidamos en la práctica, es muy por estar compitiendo, por querer tener un puesto, por querer aspirar a algo mejor. Nunca debemos olvidar que estamos comprometidos a eso. Entonces, en la medida en que podamos, en donde nosotros desarrollemos nuestra labor como juzgadores, como defensores, como ministerios públicos, no perder de vista eso, y al momento de tomar una decisión, si nos encontramos en esa situación, recordar que estamos obligados a velar por la justicia. Usted sí se aprendió el decálogo del abogado, licenciada. Pues sí, ese es el que más me gusta y es el que más satisfacciones me ha dado y el que más aplico actualmente como juez de ejecución. Excelente. Lic, con esto terminamos la plática. Estoy inmensamente agradecido con usted. La agradecida soy yo. Gracias. Le deseo el mayor de los éxitos. Igualmente. Estoy convencido de su capacidad y sé que personas como usted merecen ocupar los cargos que hoy ocupa. Lo mismo digo, licenciado, éxito y para adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Les agradecemos a todas y a todos por el espacio. Nos estamos viendo. Gracias.